pues recibid un saludo muy cercano, muy fraterno. No son simplemente unas palabras de cumplimiento el que nos saludemos, sino que son muchos los lazos que nos unen. Entonces, saludo en primer lugar a los que estáis aquí presentes, físicamente, y por supuesto espiritualmente también estáis, evidente primero. Pero también saludo a los que estáis presentes espiritualmente con la ayuda de estos medios técnicos, a través de streaming, vía YouTube, pues estas reflexiones que como hermano vuestro también quiero ofreceros, pues llegan a vosotros los que no estando físicamente presente, sí estáis presentes. Estáis presentes de la forma más importante también, no solamente la física, sino que os encontréis en vuestro ser interior más auténtico, espiritualmente estáis presentes. Que además hay una cosa muy curiosa, permitidme, y es que sois bastantes más cuantitativamente, sin hacer de menos a los que estáis aquí presencialmente, físicamente, pero digo, sois bastantes más los que estáis en esta otra presencia, también a través de los medios de comunicación y presencia, unidos entrañablemente de forma espiritual todos nosotros, vosotros los que estáis en vuestras casas, aunque estéis efectivamente pues solos o os acompaña alguna persona más, pero como somos bastantes los que sí también estáis siguiendo este retiro, pues estamos todos unidos en el mismo espíritu del Señor. También, como no, os saludo a quienes hacéis posible a través de los medios técnicos que estas reflexiones pues lleguen a todas estas personas, hermanos nuestros, hijos de Dios, que están pues siguiéndolo desde normalmente de sus respectivas casas o residencias. Permitidme también unos previos, junto a este previo del saludo, pues tres previos. Primer previo, que lo que voy a hacer a lo largo de este retiro es recordar. Os aseguro desde ahora que no trato de ofreceros ninguna novedad así tan especial, tan grande. No. El Señor ya es el Señor, Dios nuestro Señor, y su amor, su salvación, con todo lo que conlleva, unidos a esta mediadora que Él tuvo para hacerse presente entre nosotros, nuestra Madre María, pues efectivamente ya son la realidad, después ya con todo lo que eso conlleva, más importante, y soy consciente de que lo que voy a tratar de iros ofreciendo no es ninguna novedad, simplemente trato de recordar. Y uso algunos de los que ya nos conocemos a lo largo de los años, me habréis oído efectivamente que yo este verbo recordar, cuando lo empleo en estas connotaciones y en este contexto, justamente descompongo semánticamente la palabra para que la entendamos mejor. Recordar, o sea, recordis, volver a pasar por el corazón. Recordis. Entonces, lo que voy a deciros ya lo sabéis, y yo también. Se trata de que nos lo recordemos para que después en oración personal, los ratos que vamos a tener, los 2 ratos que vamos a tener después de cada una de las charlas y luego con la Eucaristía, pues tratemos de eso que ya sabemos. Será también quizá el último punto, uno de los puntos que os diría en un momento, porque esas realidades que ya sabemos, las sigamos viviendo con la ayuda del Señor y ayudándonos unos a otros y poniendo cada uno lo que está en nuestra parte. Entonces, repito, trato de recordar, animaros para que vivamos estas realidades que considero, no porque yo las diga, sino porque las he ido tomando, pero son centrales estas realidades de las que vamos a ir recordando. Segundo previo, conviene en esta charla de hoy concretamente que tengamos muy claro la distinción entre medios y fines. Los dos tienen su importancia. Naturalmente que los fines tienen la densidad propia de esas realidades, sean de un estilo, sean de otro, que conllevan un contenido que nos afecta. Pero los medios no son indiferentes para llegar a los fines. Entonces, no olvidemos que el tiempo que estamos iniciando de Cuaresma
no es un fin, es un medio. Los medios tienen su importancia, naturalmente, pero tenemos que orientarles justamente hacia lo que están finalizados. No podemos mirar la Cuaresma únicamente pues, en sí misma y quedarnos ahí. No, la Cuaresma tiene el dinamismo propio que ya prácticamente desde el comienzo del caminar de la Iglesia pues, tuvo y ha seguido teniendo a lo largo de los siglos. Y tercer previo que quiero también ofreceros es hablaros de la distribución, de haceros un poquito el esquema de estas dos charlas que quiero ofreceros. Tiene dos partes, esta primera, que será media hora larga más o menos, calculo más o menos, y luego una segunda. En esta primera haré una breve introducción, lo otro han sido previos, una breve introducción para situar este retiro espiritual en su contexto. Así que primero, repito, voy a hacer una introducción. Y luego trataré ya en esta charla también de un primer punto. Va a tener 2 puntos la charla, después. Un primer punto en el que voy a recordaros simplemente, vuelvo a usar el verbo recordar, algunas, y pongo entre comillas lo de algunas, realidades a tener en cuenta en nuestro recorrido cuaresmal. Algunas, importantes, decisivas, por supuesto, sí. Voy a citar 7, no, sin tratar de agotarlas, unas cuantas realidades a tener en cuenta. Esa será la primera charla, después de esa introducción. Tendremos un rato amplio de oración, aproximadamente pues, unos 3/4 de hora, con el Santísimo expuesto que expondremos al Señor simplemente en plan orante de los que estáis aquí, pero también los que estáis de vuestras casas, pues uniros, por supuesto, la presencia del Señor, pues es presencia, es verdad que la presencia sacramental tiene hasta esa concreción de la presencia de haberse hecho también pues comida y bebida nuestra para alimentar todo nuestro ser. Bien, entonces digo, esa será la primera charla. Y luego tendremos una segunda charla en la que trataré el segundo punto. El primero ha sido algunas realidades a tener en cuenta en nuestro recorrido cuaresmal. Segundo punto, que va a ocupar toda la charla segunda. Realidades concretas ya a subrayar en la Cuaresma de este año. O sea que la primera charla, después de la introducción, repito, será algunas realidades a tener en cuenta, que estén como presentes a lo largo de nuestro recorrido cuaresmal. Pero luego la segunda va a ser realidades concretas que conviene tener en cuenta durante esta Cuaresma. Bien, pues este es, repito, el esquema que voy a seguir. Comienzo la primera parte, como hemos dicho, con la introducción, para luego abordar la primera parte. Pues bien, la introducción tiene también 2 partes. La primera, contexto vital de esta Cuaresma, de este año 2021. Contexto vital. Y segundo punto de esta introducción. Digo, usted en la introducción que tiene 2 puntos. Bien, entonces, segundo punto, contexto litúrgico. Contexto vital, contexto litúrgico. Bien, pues desarrollo así esta introducción. Fijaros que desde que iniciamos la Cuaresma del año pasado hasta el comienzo del presente año, social y mundialmente, muy queridas hermanas y hermanos todos, fijaros que digo social y mundialmente, estamos viviendo una situación desconocida para los actuales habitantes de este mundo, nuestro de este. Y es la inesperada pandemia provocada por un virus, el COVID-19. Una cosa que es un contraste curioso que conviene tener en cuenta. Una realidad cuantitativamente mínima y minúscula, solo perceptible al microscopio, está no solo sacudiendo, sino convulsionando el mundo entero. ¿Qué diferencia? Ya comenzaba, hace un año ya estaba, al comenzar la Cuaresma ya estábamos, pero fijaros
quiero situar, como os digo, el contexto vital, os decía, el primer punto de esta introducción. Fijaros, prosiguiendo lo que estaba diciendo, que lo mínimo, que es efectivamente esa realidad mínima y minúscula, convulsiona a lo máximo, lo mínimo imperceptible al ojo humano, a los sentidos meramente humanos directos, convulsiona a lo máximo que es este mundo. Los cimientos habituales de nuestra persona y de nuestra sociedad, los cimientos habituales, están siendo afectados. La inestabilidad de la salud como realidad normal que nos acompaña día a día, la cercanía diaria de la muerte como amenaza a quienes seguimos viviendo y como realidad diaria y abundante en los muchos que han ido muriendo por esta pandemia. Algunos muy cercanos de estos efectos y queridos en nuestras vidas, personas que conocíamos, seguimos queriendo, pero que justamente esta pandemia ha hecho que saliesen ya de este mundo. Después el fortísimo impacto de la situación existente, impacto en la familia, en el trabajo, en la economía, en proyectos diversos, muy diversos, que están produciendo climas existenciales de temor, de desorientación, de apatía, incluso hasta de tensiones entre salvar la economía o salvar la persona. Por supuesto, no he tratado de ser exhaustivo al citar este contexto vital, pero sí es el contexto vital más fuerte y envolvente que en este momento tenemos. Después, en esta introducción os decía un segundo apartado. Este es el contexto vital, contexto litúrgico de esta Cuaresma, unido a este contexto vital. Bueno, este pasado día 17, hace unos días solamente, miércoles de ceniza, se iniciaban las 6 semanas de preparación de la celebración y actualización eclesial de la realidad básica y fundante de nuestra fe: la muerte y resurrección del Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Y comenzábamos, efectivamente, digo, las 6 semanas. Aquí ya aludo a una de las realidades iniciales que os decía, a esos previos. Tenemos que tener muy claro que la Cuaresma es un medio y que el fin es abrirnos a la realidad central para nosotros ya en la historia de salvación, que es la realidad pascual, la presencia del Dios encarnado que se nos da, que vive con nosotros, que muere y que resucita, y que nos ofrece la vida nueva definitiva. Entonces iniciábamos este medio que es la Cuaresma en orden a este fin, que es vivir, abrirnos a esta realidad continua ya en nuestra vida, en la Iglesia que Cristo mismo con su muerte y resurrección hace posible, inaugura, funda. Una vez más, permitidme el paréntesis, la Iglesia no es una sociedad fundada por una serie de listillos o de espabilaos, no. La Iglesia nace en esta entrega de Dios hecho uno de nosotros, que muere y que resucita, la muerte y resurrección, ahí nace la Iglesia. Ahí nace, y luego esta Iglesia, el Señor, no solamente muere y resucita, sino que se nos da en su espíritu para acompañarnos hasta el final de los tiempos, hasta que nos encontremos definitivamente ya con Él. Todo esto, fijaros, es lo que tenemos que tener presente en este medio que es la Cuaresma, en orden a este fin que acabo de aludir. Pero fijaros que también en esta misma fecha, del día 17, el día del comienzo de la Cuaresma, hemos se ha enviado desde aquí, desde nuestra Asociación Católica de Propagandistas, a todos los miembros de la asociación y también al ámbito universitario,
pues se ha enviado una carta con este título: Al iniciar la Cuaresma. Sí, una carta mía como servidor vuestro y consultada previamente con nuestro viceconciliario nacional, don Jesús, y también con el sacerdote que le ayuda muy cercanamente en el departamento de pastoral, don Isidro. Una carta consultada y reflexionada los tres conjuntamente también. En esta carta, como quizás ya habéis visto, lo que habéis tenido la oportunidad de acercaros a ella, he intentado también subrayar algunas realidades de la Cuaresma en este tiempo, invitándoos a tener en cuenta, junto a las realidades gozosas y positivas de nuestra vida, el hecho de nuestra fragilidad y la necesidad que tenemos de apoyar nuestra existencia en quien puede de verdad sustentarla, darle sentido más auténtico y salvarla: Jesucristo muerto y resucitado. Bien, estos dos son los contextos en los que tenemos que situar la Cuaresma: contexto vital, contexto concreto ya litúrgico. Pasemos pues al primer punto ya de exposición de este retiro. Os decía antes, le titulo algunas, y pongo algunas entre comillas, algunas realidades a tener en cuenta en nuestro recorrido cuaresmal. Algunas. No trato de exhaustivo, pero sí que os digo que los que voy a citar son centrales. Luego estas van teniendo sus concreciones diversas. Digo, no trato de ser exhaustivo, pero sí globalizante con las que trato. O sea, que globalizan pues también al conjunto. Mirad, voy a citar 7 realidades que debemos tener ser conscientes a lo largo de este recorrido cuaresmal, conscientes operativamente, no conscientes para simplemente pues pensarlas, sino para tratar de vivirlas. Decir, bueno, si ya nos citas 7 y luego vas a ver las realidades concretas, que son 3, después os diré. Pues son muchas, no, yo simplemente cito y bueno, pues a uno le puede venir mejor una, a otro ninguna, pero que le crea ambiente para que le ayude. Bien. Entonces, repito, debemos ser conscientes operativamente de las prioridades de nuestra vida cristiana. Primera realidad de la que debemos ser conscientes, debemos recordar. Vuelvo a hacer el punto este que os decía al iniciar en los previos. ¿Cuál? Pues mirad. Nuestra vida puede vivirse con Dios o sin Dios. Hablaré ahora también de lo que significa, será objeto de la segunda charla, que esto da sentido a la vida, un sentido u otro. En nuestra vida podemos ver una cohesión y coherencia desde alguien que porque nos ama, nos ha dado la vida y nos va a amar para siempre si nos dejamos amar. O podemos verla y vivirla, no solamente vivirla, sino como un conjunto de factores químicos, físicos, ambientales, que bueno, son así, pero tienen su principio, tenemos un principio, un fin y se terminó. Y esto da sentido a la vida, verla y vivirla de un modo u otro, con alguien que por amor la ha creado, o simplemente como fruto del azar. Bueno, pues la primera realidad de la que debemos ser conscientes es que, yo hablo en este momento evidentemente desde la fe, la realidad de un Dios creador, redentor y santificador. Un Dios que nos ha creado. No existimos por casualidad, existimos por un Dios que es amor en sí mismo, existimos por amor. Un Dios, este mismo Dios creador por amor, Dios redentor también por amor. Cuando no le respondimos adecuadamente, por amor, nos ofreció la posibilidad de ponernos en la vía y en el camino adecuado para irle respondiendo también desde el amor nosotros. Y un Dios santificador, que ya amor continuo hasta el final de los tiempos con nosotros. Estoy hablando ni más ni menos, como la primera realidad, estoy aludiendo a la familia trinitaria.
En ella, fijaros, tenemos que ir asumiendo lo que somos. Desde esta familia trinitaria que nos ha creado, que nos ha redimido, que nos ha ofrecido la posibilidad de ser buenos hijos suyos, santos. Desde esta realidad primera que cito, de estas 7 realidades, tenemos que ir asumiendo lo que somos y lo que vivimos en el día a día, en clave de historia de salvación. Tenemos que ir asumiendo esta realidad central, originante de todo, fundante de todo y de todos. Y debemos ir dando continuidad a nuestro pasado, presente y futuro, al conjunto de nuestra vida. Desde aquí, desde esta primera realidad. Segunda realidad que quiero citar. Pues nosotros, los hijos de Dios, cada uno de nosotros y todos. Nosotros y lo que decimos y el prójimo y los demás. Todos hijos de Dios. Es la segunda realidad que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo no tenernos en cuenta nosotros mismos? Pero ¿cómo no tener en cuenta a los demás? No tener en cuenta a los demás es no haber entendido, en primer lugar, lo que ha sido la manifestación amorosa y salvadora y santificadora de Dios. Pero no en tener lugar realistamente lo que es nuestra vida. Hasta humanamente, aunque prescindiésemos de connotaciones de apertura a la trascendencia, sin los demás, nunca nosotros podemos dar sentido a nuestra vida sin los demás también. Somos con los demás. Es verdad que cada uno tenemos nuestra individualidad. Somos únicos y irrepetibles, sí, pero siempre con los demás. No olvidemos que esta familia trinitaria a la que he aludido, en sí misma es familia de amor, es relación. Por consiguiente, nosotros, creados desde esa familia trinitaria, no podemos vivir sin ser relación también con Él y entre nosotros. De ahí la tercera realidad, también prioritaria, que es casi repetitivo lo que voy a decir, pero es subrayándola. La dimensión comunitaria de nuestro ser y actuar. La dimensión comunitaria, que no es simplemente un añadido casual, no. O somos siendo con los demás o no somos verdaderos hijos de Dios ni personas completas. A nadie se le ocurrirá llegar a este mundo y prescindir de todos y vivir él solito. Nunca llegaría a ser persona a la plenitud que Dios quiere. Por consiguiente, la dimensión comunitaria es ineludible. Yo diría gozosamente ineludible. Cuarta realidad. Bueno, tenemos que estar abiertos, puesta esta plataforma, tenemos que estar abiertos con realismo y con discernimiento, primero siendo realistas, pero haciendo el discernimiento adecuado, de las mediaciones amorosas y salvadoras de Dios con nosotros. Conviene que efectivamente tengamos también esta... Entonces, que, como os digo, en cuarto lugar, estemos abiertos con realismo y discernimiento, con realismo, siendo realistas, las mediaciones amorosas y salvadoras, repito, de Dios con nosotros. Mirad, para que cada uno de nosotros hayamos llegado donde estamos cada uno en su situación, ha habido muchas mediaciones de las que Dios pues ha usado amorosamente también. En primer lugar, nuestros padres. Y la cadena, diría, millonaria de miles de hijos de Dios que nos han precedido. Sin estas mediaciones nosotros no existiríamos. Pero las mediaciones, una vez que existimos, las mediaciones para que vayamos siendo buenos hijos de Dios, buenas personas humanas y buenos hermanos entre nosotros, y buenos miembros de esta sociedad. Tenemos que tener muy en cuenta las mediaciones. Fijaros en lo importante. Dios mismo se hizo mediación amorosa, haciéndose uno de nosotros.
Dios hizo mediación. Nosotros, naturalmente, tenemos también que vivir esta dimensión de la mediación, para recibir y para ser activamente mediadores también. Naturalmente que otra de las realidades es la de distinguir y actuar en consecuencia entre lo esencial y lo accesorio. Lo esencial y lo accesorio en nuestra vida, dando el valor adecuado a cada uno de ellos. Mirad, es muy importante. Lo accesorio no por ser accesorio, pues, esto no tiene importancia, lo dejo. No, tiene su importancia lo accesorio, pero conviene que sepamos siempre en nuestra vida, que tengamos claro dónde está lo esencial, qué es lo esencial, qué es lo accesorio, y vivir con densidad las dos realidades, pero cada una con la entidad y densidad que tiene. Esto nos ha de ayudar, por supuesto, a vivir la interioridad y la exterioridad unidas. Vivir lo esencial es una consecuencia de este punto, este subrayado que hago. Distinguir y actuar en consecuencia entre lo esencial y lo accesorio conlleva, pues efectivamente, la necesidad de vivir la unión entre la interioridad y la exterioridad, para que nuestra acción tenga un contenido integrado y coherente. Si a veces somos superficiales, es porque no estamos integrando y distinguiendo claramente, no solo en teoría, sino en la práctica, esto que os decía, lo esencial de lo accesorio. Después, en sexto lugar, tenemos que tratar de vivir las dificultades e incluso, porque efectivamente, dada la no respuesta de la humanidad a Dios, con este don impresionante que nos dio de la libertad, para que le respondiésemos como imagen y semejanza suyas. Bueno, pues hemos creado la dificultad enorme del pecado, ¿verdad? Pues tenemos que tratar de vivir las dificultades, incluso los fracasos y las derrotas, para crecer y madurar también.